continuar. Nos faltaba una pregunta de la hojita de la página número 2, creo. Creo que sí era la 2. Sí, de la 2. Vale, vamos a contestar la pregunta número 11. Dice, un tronco de algodón que cae libremente en el vacío se caracteriza por tener. ¿Qué contestaron? Pueden prender su micrófono y decirme o pueden marcar, como luego no le atinan así a la respuesta, pueden, no sé, por ejemplo, escribir aquí A o escribir B o C, lo que quiera. ¿Vale? ¿Qué contestaron en esa pregunta, chicos? Hola, hola. Ivonne llamando a los chicos. ¿Qué contestaron en la pregunta número 11? Hola muchachos, aunque sea, pónganme un grillo. Ahí están contestando. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, velocidad constante y dirección variable, velocidad variable y aceleración constante, etcétera, etcétera. Muy bien. Chicos, hay que recordar algo importante para esta pregunta. En realidad, esta pregunta es más fácil de lo que creen. No importa que nos digan que sea un tronco de algodón, es un tronco de algodón que pade por él. Lo realmente importante es que cae libremente. Al ser una caída libre, se convierte automáticamente en un MRUA. Recuerda, el MRUA, que es el movimiento y movimiento horizontal. En la caída libre y en el tiro sobre, ahora que estoy pensando, en el tiro vertical. ¿De acuerdo? Entonces el MRUA se va a dividir en tres. En el tiro, en el movimiento horizontal, en la caída libre y en el tiro vertical. La caída libre para abajo, el tiro vertical para arriba, pero todos tienen algo en común. Eso que tienen en común estos tres movimientos es que todos cambian de velocidad, ya sea que aumente la velocidad o que disminuya la velocidad. Incluso recuerden que habíamos dicho que si la aceleración es positiva, es porque el objeto acelera, o sea, aumenta la velocidad. Y si la aceleración es negativa, ¿vale? Lo que significa es que disminuye la velocidad, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, fíjate, algo importante es entender que cambia la velocidad. Eso es un primer punto. Ahora, ¿quién me está ayudando con los dibujos? Gracias, chicos. Pero otro es que una vez que ya tenemos el valor de la aceleración es constante. Es decir, la aceleración no cambia. Entonces, ya teniendo esto como referencia, como aquí me están diciendo que es una caída libre, debo de buscar que la velocidad sea variable, porque la velocidad va a cambiar, pero que la aceleración sea constante. Y la respuesta correcta para esta pregunta sería el inciso D, velocidad variable y aceleración constante. Muy bien, si quieres tomar alguna cosa. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta número 12. Esto también, esto se las acabo de mandar. Dice, un cuerpo continúa en reposo o en movimiento uniforme menos que. Esta sería la primera ley de Newton. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Márquenla. Nada más atínele. Muy bien, nos están marcando ahí A. Bien, ya varios marcaron. ¿Alguien más que quiera contestar? Perfecto, muy bien, chicos. Vale, la respuesta correcta es
Efectivamente, dice, un cuerpo continúa en reposo o en movimiento uniforme a menos que reciba una fuerza externa. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere con fuerza externa? Piensa que vas a empujar un carro, ¿vale? Se descompuso, se quedó ahí en la mitad de la calle, tú lo vas a empujar. ¿Cuál sería una fuerza externa y cuál sería una fuerza interna? Una tú adentro del carro empujando el asiento. O sea, sí, o sea, vas a mover a lo mejor el asiento, a lo mejor estás haciendo mucho esfuerzo, pero eso no significa que vayas a lograr que el carro se mueva. Eso sería una fuerza interna. En cambio, una fuerza externa estando fuera del carro lo empujas y con eso, claro que vas a lograr moverlo. Claro, si estás fuerte, si no, no una fuerza para que haya un movimiento o cambie de estado de reposo, tiene que haber una fuerza externa. Vale, muy bien. Vamos con la pregunta número 13. Pregunta número 13 dice, en el siguiente cuadro se muestra el valor de la masa m y, y su velocidad respectiva. El renglón que tiene el valor del mayor ímpetu es la letra y esta palabra chula, re bonita. Bien, ímpetu, momento, cantidad de movimiento, es exactamente lo mismo. Llámale como quieras, llámale ímpetu, llámale momento, llámale cantidad de movimiento, es lo mismo. Con una P minúscula, la presión es P mayúscula, el ímpetu es P minúscula, es multiplicando la masa por la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te pregunten por el ímpetu, el momento o la cantidad de movimiento es lo mismo y se calcula multiplicando la masa por la velocidad. Entonces, aquí pues vamos a calcular. Tenemos nada más que multiplicar, digo, no tiene mayor ciencia. El primero nos daría 40 por 3, 120, ¿vale? Serían kilogramos por metro sobre segundo, que no lo voy a escribir. El siguiente nos daría 3 por 6, 180. El siguiente nos daría 2 por 4, serían 80. Y el último nos daría 20. ¿Vale? Entonces aquí, déjenlo alineo un poquito. Pues entonces aquí ya se ve súper bien que nos están pidiendo el valor mayor. El valor mayor sería el inciso B. 30 kilogramos a 6 metros sobre segundo. Ahora, esto del ímpetu sí es importante porque en algunas ocasiones yo les he hecho referencia a este ejemplo siempre para entender otros conceptos, pero el concepto de ímpetu es precisamente el pensar que, por ejemplo, si tú estás parado en la calle y de repente llega un niño de 5 años y choca contigo, hasta te ríes, ¿no? Hasta se cae el pobre chamaco, hasta rebota el pobre. Pero si tú estás parado en unas vías y llega un tren con la misma velocidad que el niño, ¿eh? Con la misma velocidad, pero llega el tren y te empuja nomás tantito, o sea, hasta te mata. Y eso que venía súper despacito, igual que un niño, ¿vale? Y eso es porque aumentamos muchísimo la masa. Entonces, como se aumenta muchísimo la masa, entonces aumenta muchísimo el daño. De hecho, un tren es muy difícil detenerlo. Por eso, en los cruces de los trenes, te avisan con tiempo para que el carro se detenga, porque los trenes no se pueden detener y eso es por el mombrelín. Como tienen tanta masa, aunque no vengan a gran velocidad, como tienen gran masa, entonces se van a seguir y seguir y seguir y seguir moviendo hasta que ya de plano se detengan. Ahora, por el lado de la velocidad, imagínate que yo agarro un balín y te lo aviento. Te ríes, ¿no? Me lo regresas y ya está. ¿Vale? Agarramos un balín y te lo aviento. Ahora, imagínate que yo agarro una bala que es más o menos del mismo tamaño que un balín pequeño. Agarro una bala, la pongo en una pistola y te la disparo. Ajá, a ver, regrésamela, pues ya no se puede, te mato, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí, aunque estoy manteniendo más o menos la misma masa, lo que estoy aumentando muchísimo es la velocidad. Y al aumentar tanto la velocidad, aumenta el ímpetu. Entonces, a ver, detén la bala, pues no la vas a poder detener. Ajá, entonces, si por ejemplo, ¿cuál sería la peor mezcla para que le haga daño a una persona? Mucha masa a gran velocidad, ¿vale? ¿Qué es lo que menos le va a hacer daño a una persona? Algo con poquita masa y con poquita velocidad, ¿vale?
Muy bien, entonces voy a quitar esta parte. Si quieres tomar una captura o hacer apuntes, es el momento. Vale, muy bien. La pregunta número 14 dice, de acuerdo con la ley de Hooke, dentro del límite elástico, al aumentar 3 veces la magnitud del esfuerzo a que está sometido un cuerpo, su deformación se incrementa. Bien, y para esta voy a retomar mi pizarrón blanco porque hay muchas preguntas. Esta está muy sencilla, ¿eh? Pero hay muchas preguntas que sí tenemos que considerar que son similares a esta. Entonces voy a poner algunas fórmulas, no te voy a decir de cuáles son, trata de acordarte de qué eran. De todas formas, al final te voy a decir, bueno, ahorita te voy a ir diciendo de cuáles son, pero no al principio. Por ejemplo, esta. Bien, trata de acordarte de qué es esta fórmula. Está muy sencilla. Bien. Esta fórmula de la energía cinética, ¿de acuerdo? La energía cinética es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Qué pasa si a mí me dan una energía cinética? Voy a poner solamente como ejemplo una energía cinética de 50 joules. Recuerda que la energía se mide en joules. Esta es mi energía cinética original. 50 que a mí me dicen que se duplica la masa. O sea que la masa yo la voy a duplicar. Si la masa era de 10, pues que ahora sea de 20. ¿De acuerdo? Si la masa era de 10, pues ahora que sea de 20. Entonces yo voy a ver qué es lo que le va a pasar a esta nueva energía. Nuestra intuición nos va a decir que si la masa aumenta, pues la energía aumenta. O sea, eso casi siempre nos lo dice nuestra intuición. Y también que si la masa aumenta al doble, pues la energía va a aumentar al doble. También normalmente eso nos lo dice nuestra intuición. Y no es que estemos mal, lo que pasa es que no siempre funciona. Muy bien, entonces, vamos a encontrar nuestra nueva energía. Le voy a poner energía prima, solo para indicar que es la nueva. Es un medio por nuestra nueva masa, que sería 2m, por la velocidad elevada al cuadrado. Lo único que hice fue variar la masa, ¿vale? En lugar de m le puse el doble de la masa, 2m. Bien, si yo acomodo esto, el 2 pasa para acá. Me van a decir, ¿por qué no simplificas? Ahorita ven por qué. Nos quedaría el 2, la masa y la velocidad al cuadrado. Ahora, si tomamos en cuenta este 2, únicamente ese 2, nos vamos a dar cuenta que lo que está fuera de ese 2 es la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Es la energía cinética original. O sea, que esta nueva energía cinética es 2, ese 2 que puse de azul, por la energía cinética original que habíamos dicho ya que era de 50 y nos da 100. Entonces, en este ejemplo fue muy cierto que si la masa aumenta al doble, la energía cinética aumenta al doble. Fue muy cierto. Hasta aquí, perfecto, se cumple. Voy a borrar, así que si quieres tomar una nota o una captura, es el momento. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el mismo ejemplo? ¿Qué pasa si yo cambio la velocidad? En lugar de la velocidad, voy a poner el doble de la velocidad. Si eran 5 metros sobre segundo, que ahora sean 10 metros sobre segundos. La duplico la velocidad. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo que hace rato. Yo voy a pensar que la energía cinética pues va a aumentar. Eso ya lo hemos dicho. Mayor velocidad, más energía cinética. Ya lo hemos dicho. ¿Vale? Pero vamos a ver cómo aumentar. La velocidad aumentó al doble. Piénsalo. La energía cinética también va a aumentar al doble. Va a ser de 100, va a ser de 50, va a ser otro valor. Bien, vamos a ver. Nos quedaría un medio por la masa por mi nueva velocidad, pero mi nueva velocidad es el doble de la velocidad. La velocidad se eleva al cuadrado. Y resulta que cuando yo lo elevo al cuadrado, ya no me queda un 2, me queda un 4, porque 2 al cuadrado es 4. Masa, velocidad al cuadrado es velocidad al cuadrado. Y entonces, si nosotros hacemos este 4, lo que me queda fuera de este 4 es la energía original, es la energía de 50 joules. Entonces, esta nueva energía sería 4 veces esos 50 joules.
nos daría 200 joules. Entonces, fíjate qué cosas, ¿no? Aquí primero aumenté la masa al doble y la energía aumentó al doble. Después aumenté la velocidad al doble y la energía aumentó 4 veces. ¿Por qué esa diferencia? Por el cuadrado, ¿vale? Esa diferencia se da por el cuadrado. Voy a borrar, así que si quieres anotar algo, es el momento. O sacarle captura de pantalla. Vale, muy bien. Vamos con otra. Trata de pensar qué fórmula es esta. ¿Te acuerdas de qué fórmula es? ¿Para qué es? No me lo digas, nada más piénsalo. Muy bien. Esta fórmula es la ley de Coulomb. Nos sirve para calcular la fuerza de atracción o de repulsión entre cargas eléctricas. Muy bien. Entonces, vamos a poner, igual que en el ejemplo anterior, una fuerza de ejemplo. Vamos a ponerle una fuerza de 20 newton. Si solo es por inventar realmente los datos, vale. Ahora, ¿qué pasa si una de las cargas aumenta, suponiendo que la carga 1 aumenta al doble? ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Lo voy a sustituir rápido, pero si hay alguna duda, vale, mi nueva fuerza sería K por la nueva carga 1, que sería 2 carga 1, por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Este 2 lo paso al principio, me quedaría 2 por K por carga 1 por carga 2 entre distancia al cuadrado. Y entonces yo aquí me doy cuenta que es mi fuerza nueva, es 2 veces la fuerza original, esta es la fuerza original, es 2 veces la fuerza original, o sea, 2 por 20, y 2 por 20 nos daría 40 newton. Entonces, ¿qué pasa si yo duplico una carga? Si yo duplico una carga, entonces la fuerza se duplica. Hasta aquí vamos bien. Si yo duplico una carga, entonces la fuerza se duplica. Voy a borrar. Bien. Vamos a duplicar la distancia. En lugar de tomar una distancia R, yo voy a tomar el doble de esa distancia. Si la distancia era de 8 centímetros, ahora es 16 centímetros. Voy a duplicar la distancia. Vamos a ver cómo quedaría nuestra fuerza nueva. La fuerza nueva sería igual a K por Q1 por Q2 entre la distancia nueva al cuadrado. Y nos pasa algo similar que en la que acabo de explicar de energía cinética. Nos pasa algo muy similar. Sucede que aquí el 2 se va a elevar al cuadrado, ¿vale? Me va a quedar un 4, ¿vale? K carga 1, carga 2, entre 4, R cuadrada. Pero a diferencia de la de energía cinética, aquí el 4, recuerda que aquí hay un 1, aquí el 4 me queda dividiendo, ¿vale? Aquí el 4 me queda dividiendo. Entonces, mi fuerza nueva sería un cuarto de la fuerza original, o sea, 5 newtons. Entonces, fíjate que si la distancia aumenta al doble, la fuerza disminuye 4 veces. Si la distancia aumenta al doble, la fuerza disminuye 4 veces. No disminuye a la mitad, disminuye 4 veces. Y si la fuerza, si la distancia la aumento al triple, entonces la fuerza disminuye 9 veces. Y si la distancia la aumento 5 veces, la fuerza disminuye 25 veces. Y nos podemos ir con ese análisis todas las veces que quieran, con todas las fórmulas que quieran. Pero podemos hacer un resumen de todo esto. Entonces voy a borrar. Bien, yo espero que con estos ejemplos haya quedado claro que cuando hay un cuadrado de por medio, o lo mismo va a pasar con algo al cubo, etcétera, cuando hay una potencia de por medio, entonces si algo aumentó al doble, mi dato original no va a aumentar o a disminuir al doble, sino que va a ser a la potencia que tenga yo en la forma. Espero que no se quede eso claro. Pero en resumen, ¿qué podemos también decir?
Así, o sea, A, B y C, nada más por ponerles A, B y C. Bien. Lo de arriba es una proporción directa y lo de abajo es una proporción inversa. Esto es matemáticas. Esto es matemáticas. Bien, ¿qué significa una proporción directa? Significa que si la B aumenta, entonces la A aumenta, porque son las que yo estoy comparando. Para poder hacer la comparación, es importante que una esté despejada. Y es con la que comparo. No voy a comparar la B con la C. Debo de comparar la despejada con las otras. ¿Vale? También significa que si la B disminuye, entonces la A disminuye. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. Esa es una proporción directa y la proporción directa está arriba. Entonces, en las fórmulas, cuando las cosas de arriba aumentan, aquello que está despejado aumenta. Ahora, una proporción inversa va al revés. Si la B aumenta, entonces la A disminuye. Si la B disminuye, entonces la A aumenta. ¿Vale? Es como el ejemplo que les acabo de explicar. Si aumento la distancia, entonces la fuerza disminuye. ¿Por qué? Porque la distancia está abajo, está dividiendo. Las cosas que están arriba van directas. Aumenta, aumenta, disminuye, disminuye. Las cosas que están abajo van inversas. Aumenta, disminuye, aumenta. Y nada más debo de tener cuidado con las potencias. ¿Vale? Entonces, si quieres tomarle captura de pantalla a esto, sería el momento porque lo voy a borrar. Bien. Muy bien. Voy a poner aquí una fórmula, no sé, la de, déjame ver una que me guste. Ya, la que sea, esta. Bien, si no la conoces, es la fórmula de la presión hidrostática. Bien, en esta fórmula yo no tengo nada dividiendo, entonces nada es inverso. No tengo nada dividiendo, nada es inverso. Si aumenta la densidad, aumenta la presión. Si aumenta la aceleración de la gravedad, aumenta la presión. ¿Cómo puede aumentar la aceleración de la gravedad si te vas a Júpiter? O sea, cámbiate de país, cálmate. Cámbiate de planeta y aumenta o disminuye la aceleración de la gravedad dependiendo si es más grande o más chico. Si te vas a Júpiter, aumenta. Si te vas a la Luna, disminuye. La profundidad. Si aumenta la profundidad, aumenta la presión. Si disminuye, sin necesidad de hacer ningún cálculo, nada más es viendo las fórmulas. Si disminuye la densidad, disminuye la presión. Si disminuye la aceleración, disminuye la presión. Si disminuye la profundidad, disminuye la presión. Todas van directas. Bien. Esta. Si aumenta la fuerza, aumenta la presión. Esta es igual a otra fórmula de presión. Si aumenta la fuerza, aumenta la presión. Si aumenta el área, como esta es inversa porque está dividiendo, si aumenta el área, disminuye la presión. ¿Vale? Si la fuerza disminuye, la presión disminuye, van directas, disminuye, disminuye. Si el área disminuye, la presión aumenta, van inversas, ¿vale? Disminuye, aumenta. ¿Qué pasa? No va así la fórmula, no va así la fórmula, pero ¿qué pasa si uno estuviera, por ejemplo, al cuadrado? Si la fuerza aumenta al doble, 2 al cuadrado me daría 4, la presión aumenta 4 veces. Si la fuerza aumenta al triple, 3 al cuadrado, 9, la presión aumenta 9 veces. ¿Vale? Sin necesidad de escribir los cálculos, yo hace rato los escribí, espero que hayan estado quedando muy claros, pero sin necesidad de escribirlos, yo nada más con ver la fórmula puedo saber qué es lo que va a pasar. Vamos a suponer que ahora el cuadrado es del área. Si el área aumenta 2 veces, la presión disminuye, 2 al cuadrado, 4, disminuye 4 veces. Si el área aumenta 3 veces, 3 al cuadrado, 9, la presión disminuye 9 veces.
Si el área aumenta 5 veces, la presión disminuye 25 veces. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que saber, nada más con ver las fórmulas y ver las potencias. ¿Qué pasaría si una estuviera, por ejemplo, al cubo? Porque también hay fórmulas que llevan cubos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, las de la esfera, llevan cubos. Aquí, si la fuerza aumenta, eso que nos quede claro, aumenta. Si la fuerza aumenta al doble, 2 al cubo es 8, la presión aumenta 8 veces. Si la fuerza aumenta al triple, la presión aumenta 27 veces, porque estaría elevado al cubo. Entonces, espero que nos quede muy, muy claro estos análisis. Ahora, la pregunta que allá estaba, es la cosa más papita del mundo, es cosa fácil de responder, muy, muy sencilla. Toda esta explicación que les acabo de dar, chicos, es porque les pueden hacer esa misma pregunta, pero con otras fórmulas. Entonces, tú tienes que ser capaz de ver la fórmula y poder hacer el análisis rapidísimo. Lo último, es más, voy a ocupar esta misma de la presión que tenía, fuerza entre área. ¿Qué pasa? ¿Cómo creen que cambie? Vamos a suponer que la presión es de 50 pascales, ¿vale? ¿Qué pasa si la fuerza, por ejemplo, aumenta al triple, pero al mismo tiempo el área aumenta al doble? ¿Qué pasaría en un caso como este? Pues nada, mira, sustituyes los dos cambios. Aquí sí va a ser importante en todo caso hacer los dos cambios, ¿vale? Sería la fuerza, sería la nueva fuerza entre la nueva área. Entonces, la nueva fuerza entre la nueva área nos dejaría un 3 medios. 3 medios de la presión original, que serían 3 medios de fuerza entre área de la presión original de 50. 50 entre 2, 25. Por 3, 75 pascales. Y aquí ya se ve que la presión aumentó por el aumento de la fuerza, pero disminuyó por el aumento en el área. ¿Alguna duda, chicos? Es importante que entiendan muy bien esto, pero necesito que me digan si hay alguna duda. No. ¿Sencillísimo? Sí. Bueno. Vale, muy bien, chicos. Vamos ahora sí entonces a contestar nuestra preguntita de acá, que de verdad es una bobada comparado con lo que les acabo de explicar. Pero bueno, hay que explicarla, ¿vale? Dice, de acuerdo con la ley de Hooke, aquí el gran problema es que no conozcamos la ley de Hooke, ¿vale? La ley de Hooke. La ley de Hooke nos habla de resortes. Si tú un resorte, literal, si tú un resorte le aplicas mucha fuerza, se estira mucho. Si le aplicas poquita fuerza, se estira poquito. Eso es lo que explica la ley de Hooke, ¿vale? Entonces, la fuerza va a ser igual a K por X, donde la K, bueno, la F, ahorita es fuerza, la K es la constante del resorte, y la X es el, donde me cabe, por acá, estiramiento. ¿Vale? Bien, no tiene mucha ciencia todo esto. La F es la fuerza, la K es la constante del resorte y la X es el estiramiento. ¿Qué es lo que constante del resorte no es un número como otras constantes que tienen un valor muy establecido. En esta constante del resorte te lo tienen que dar o lo tienes que calcular. Cada resorte de forma individual va a tener su propia constante. Va a depender del número de vueltas, del diámetro del resorte, del material, del grosor, o sea, tiene muchas, muchas variables, pero así se le llama constante del resorte, de un resorte, no de todos los resortes del mundo. Tú tienes un resorte, tienes su propia constante, tienes otro resorte, tienes su propia constante. Que quede claro eso, ¿vale? El estiramiento, pues es la distancia que tanto se estiró. Mucha fuerza, mucho estiramiento, literal. Si te das cuenta, se aumenta la fuerza, aumenta el estiramiento, o se aumenta el estiramiento, aumenta la fuerza. Y ya, con esto, esta fórmula y lo que les acabo de explicar, espero que para ustedes sea extremadamente obvio que si aumenta 3 veces la magnitud del esfuerzo, o sea, de la fuerza,
entonces se va a deformar pues 3 veces. O sea, se va a estirar 3 veces. Ahora, es importante hablar también de este concepto, de qué es el límite, no, mejor se lo subrayo, qué es el límite elástico. El límite elástico es, como el nombre lo dice, es un límite al cual una material elástico, un material elástico es aquel que si tú le aplicas una fuerza, se deforma, pero regresa a su forma original. Lo estiras, regresa, lo estiras, regresa. ¿Sí? Una liga, por ejemplo, es un elástico. Un resorte es un elástico. El límite elástico es cuando tú deformas esa, ese objeto y ya no regresa a su forma original. Por ejemplo, si tú agarras un resorte y lo estiras de más, ya no va a regresar a su forma original. Así que se queda aguado o se deforma completamente. Si tú estiras una liga del cabello o lo que sea, si tú estiras una liga de más, ya no va a regresar a su forma original. Entonces, el límite elástico es ese punto donde regresa o no regresa a su forma original, ¿vale? Y este del límite elástico, váyanselo grabando porque por ahí lo preguntan en el módulo de Young, ¿de acuerdo? El módulo de Young habla precisamente del límite elástico, cómo ir calculando este límite elástico. Pero bien, eso ya sería de otro tema, de todas formas se los comento. Ahora, esta que está acá dijimos es la ley, ay, me encimó todo. Esta de acá es la ley de Hooke, ¿de acuerdo? Fuerza igual a K. A veces, depende mucho de dónde la leas, a veces te la ponen así, F igual a menos KX. Eh, el menos no tiene ninguna diferencia, son iguales las fórmulas. La diferencia está en que se pone el menos porque muchas veces estos problemas son resortes, déjenme dibujo por acá, son resortes que están pegados al piso, ándale, al techo, pues. Está aquí el resortito pegado al techo, ¿no? Ahí está mi resorte, bien chulo. Entonces, la distancia para medir qué tanto se estiró el resorte, pues la consideramos negativa porque la medimos de arriba hacia abajo. Ajá, entonces, como en muchos casos los resortes están pegados en el techo y la distancia se considera negativa, se le pone este menos para compensar el signo de la distancia, pero no es necesario. O sea, cualquiera de las dos fórmulas son completamente válidas. Esta de abajo es más conveniente, esta de con el menos es más conveniente para cierto tipo de acomodos de resorte, pero da igual si le pones el más o el menos. Eso sí, una vez que tú fijas el signo positivo o negativo, no lo debes de cambiar. Ahí se lo deja y ya no lo cambia. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con la ley de Hooke? Chicos, ¿dudas con la ley de Hooke? Háblenme No, porque no los veo. no. Muy bien. Voy a borrar esta parte, entonces si quieres tomar una captura o algo, sería el momento de hacerlo. Borramos. Bien, me quedan 3 minutitos. Déjenme ver. Sí, sí nos da tiempo de resolver esta. Dice, ¿en cuál de los siguientes fenómenos el objeto vibra y después de un cierto tiempo regresa a su posición original? Armónico simple. No te muevas. Bien. Armónico simple, rectilíneo uniforme con velocidad constante o con dirección constante. Hasta es una burla esta pregunta porque nos están hablando de vibrar, ¿vale? Nos están diciendo que el objeto vibra. Los objetos que vibran no se van a mover en línea recta. Déjenme volver a poner las preguntas de acá arriba. No se van a mover en línea recta, o sea, no van a hacer un movimiento rectilíneo uniforme, no se van a mover con velocidad constante, no se van a mover con dirección constante, de hecho cambian constantemente su dirección, van, vienen, van, vienen, van, vienen. Cuando vibran, cambian su velocidad, van, vienen. Es como en el columpio, cuando tú te subes un columpio, cuando estás en la parte de arriba, no sé si alguna vez lo has sentido, y si no, ahorita en la cuarentena, salte y búscate un pinche columpio y columpiate, o sea, juega aunque sea con un columpio, haz algo, o haz un columpio improvisado en tu casa. Bien, si tú te subes a un columpio, cuando tú subes en el columpio, hay un momento donde incluso hay un momento donde estás quieto, así como que en cámara lenta, imagínatelo, te columpeas, llegas hasta arriba, te detienes y luego ahí vas de regreso, llegas hasta atrás y te detienes, llevas muchísima más velocidad cuando vas abajo. Ahí es cuando vas a todo lo que das. Pero en los extremos del columpio,
te vas deteniendo. ¿Por qué? Porque vas rápido, 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 te detienes, regresas, te detienes, regresas. Así va, así es el movimiento. Y eso es un movimiento armónico simple. ¿De acuerdo? Estás vibrando, aunque no, la vibración no la debemos de entender nada más como cosas así, vibrando, sino que ese tipo de movimientos como de péndulo, por ejemplo, son movimientos armónicos simples, que se repiten, que cambia la velocidad, que cambia la dirección, pero no hay un amortiguamiento o no hay un forzamiento, o sea, no te detienes después de un tiempo. Obviamente en el columpio sí, pues te tienes que detener, no te la puedes pasar ahí la vida, pero un movimiento armónico así sería, constante, recurrente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿vale? Bien, entonces, pues aquí, pues sin más que explicar, la respuesta sería armónico simple, vibra y después de un cierto tiempo regresa a su posición original. Siempre va a regresar a su posición original. Siempre, siempre, siempre regresas tú en un columpio, ubícate en la posición que quieras, siempre vas a regresar a la posición original. ¿Vale? Muy bien. Chicos, díganme, tenemos menos de un minuto, tienen menos de un minuto para reaccionar. ¿Quieren que terminemos las otras preguntas o lo dejamos para otra clase? Porque necesitamos salirnos y volver a entrar. Para otra clase. Va que va. Entonces, dejamos las otras preguntas, chicos, para otra clase y yo me despido porque ya se nos va a acabar esta cosa. Si tienen alguna duda, me la mandan en el WhatsApp. Ya les mandé las preguntas y les mando las de la página 4 para que también las vayan resolviendo, ¿vale? Nos vemos, muchachos. Bye. Sí, profe, gracias. Bye. Descansen. Bye, profe.